y en tercer bloque de Canal Nacional de Informaciones correspondiente al día de hoy. Dice que Javier Ramírez, Willy, uno se enoja con este gobierno porque no le mete la mano a la comida y no estar haciendo gusto. Primero la comida y después lo otro. Bueno, eso es una posición razonable, Gabriel. Vamos a ver qué tenemos aquí. Miren, señores, el lío que hay en Europa del Este con esa posición, ese impasse que hay entre Rusia y la OTAN, porque el problema, para el que no lo conozca, Ucrania desde hace mucho quiere ingresar a la Unión Europea por distintas razones. Ucrania es un país agrícola, tendría los mercados del centro y del norte de Europa a la vista. Si entra a la Unión Europea, lo más probable es que entre a la organización del Tratado Atlántico Norte, que es la OTAN. De alguna forma se libraría del hermano mayor, que es Rusia, o lo respetaría el hermano mayor. Eso por un lado. Pero del otro lado está Rusia, que ve como países de su órbita, los países del este, de la antigua, ¿cómo le llamaban? La cortina de hierro, cómo se suman a la OTAN, se suman a la Unión Europea y después a la OTAN. Y entonces con la suma a la Unión Europea entran a la OTAN. Y cuando entran a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte empiezan a manejarle misiles de medio y corto alcance dirigidos a Rusia. Entonces, eso es un lío que, en mi opinión, los rusos no van a permitir eso. El presidente Biden dice que Rusia, después del miércoles, no se sabe a qué hora entra a Ucrania. Moscú niega eso. Y lo más llamativo para mí de todo esto es que el presidente ucraniano también manda la tranquilidad, que no tiene, no es que no tiene seguridad, es que no hay motivo para preocuparse. Y digo, bueno, pero este tipo va diferente a lo que piensan los norteamericanos. Entonces, hay un juego ahí. La Unión Europea la manejan los alemanes y los franceses. Fue idea de ellos, la fundación de eso. Fue bajo la tutela de Helmut Schmidt y de Valéry Giscard d'Estaing, quienes empezaron a agrupar países a través de el mercado europeo, la comunidad, después la comunidad económica europea para llegar a la Unión Europea. Entonces, si usted se fija, los grandes promotores, las grandes inyecciones económicas se basan en las inyecciones que le hace Alemania y Francia. Esos países tienen negocios fuertes con Rusia y esos países no quieren guerra, aparte de que son países que han sufrido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y son países principal Alemania, que tiene una política pacifista, pero al mismo tiempo tiene una política de mercado. Y los mercados se agrupan todos en Europa, dentro de la OTAN. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que a pesar de las mediaciones de Francia y Alemania, los Estados Unidos creo que están acelerando el proceso porque hay una señal de expansión por parte de los norteamericanos a través de la OTAN para ganar ese bloque que antes pertenecía a la era soviética y hoy son países con influencia soviética, porque en Ucrania casi un 20% de la población es de ascendencia soviética, y que traería como consecuencia que este enfrentamiento con una nación altamente
armada, que si bien es cierto no es un país en términos industriales desarrollado, pero es un país rico en recursos naturales y es un país con tecnología de punta en el área militar. Entonces, esa situación, cuando yo veo esto, miren esto, es el Papa Francisco. Cuando yo veo al Papa hablando de eso, digo, uy, pero tal vez Biden tenga razón. Las noticias que llegan de Ucrania son muy preocupantes. Confío a la intercesión de la Virgen María y a la conciencia de los responsables políticos cada esfuerzo por la paz. Cuando usted ve a un Papa hablando de eso, un Papa que está en Europa, que está en el Vaticano, que tiene información de primera, ya sea por jefe de Estado o por sus enviados, sus embajadores, representantes en cada una de esas naciones, pues la situación es muy preocupante. Están bregando la gente de la OTAN con un muerto, ¿no? Este tipo tiene coraje. Yo saqué un cortecito que quiero, tiene traducción, póngale atención. Déjeme ver si si se lo pongo aquí para que usted lo lea. Él está hablando en ruso, pero póngale atención. Vamos a ver si lo puede ver. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому здесь и находится и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Ustedes están viendo. Esa declaración de Putin, usted puede decir, no, perro que ladra no muerde, o lo que usted quiera, pero ese conflicto, si comienza, no se va a quedar exclusivamente en Europa del Este. Ese conflicto, en su próximo paso, si comienza en Ucrania, va a saltar a los otros países de Europa del Este y se va a extender al resto de Europa. Y si se extiende al resto de Europa, ¿quién le garantiza que no cruce los canales con toda la tecnología del mundo? Porque, ¿qué es lo que están viendo los rusos? Que Estados Unidos está peleando en Europa, no está peleando en América. Y entonces ese conflicto puede ser a escala mundial inclusive. Y por eso Francisco, que es un hombre bien informado, dice, las noticias que llegan de Ucrania son muy preocupantes. Crucemos los dedos para que esos planes se desvanezcan en el aire. Es un consejo.